Jesús. Pero sin embargo el sermón ya estaba preparado, así que les voy a invitar a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Vamos a dar lectura hoy del versículo 34 al versículo 39. Reitero, Mateo capítulo 10, versículo 34 al versículo 39. Nos vamos a poner en pie, mis hermanos, para que podamos dar lectura a la palabra del Señor. Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 34 al versículo 39, y dice así: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. El título de este sermón, hermanos, lo hemos pedido prestado a la versión Reina Valera, porque no todas las versiones llevan el mismo título en esta perícopa o en esta sección de versículos que llevan una idea principal. Y el título es Jesús, causa de división. Ese es el título del sermón y en donde vamos a estar hoy día, ¿cierto?, estudiando esta parte de las Escrituras para entender por qué Cristo es causa de división. Y colocándonos un poquito en contexto, mis hermanos, el Señor Jesús ha elegido, ¿cierto?, ha capacitado y ha comisionado a 12 hombres para que prediquen el Evangelio del reino. Lo que sin duda es una labor extraordinaria, no solamente por lo que deben hacer, sino por quién es el que los comisiona, que es el mismo Señor Jesús. Sin embargo, Él les anticipa oposición, persecución y odio, lo cual nosotros hemos venido estudiando y les hemos dedicado bastante tiempo para poder verlo en mayor detalle. Pero sin embargo, hoy día veremos que a tal punto llega la oposición, a tal punto llega el rechazo por causa del Evangelio, que incluso esto se produce dentro del mismo hogar, dentro de las relaciones que son las más íntimas, los lazos que son los más sagrados. Si bien nuestro Señor Jesús ya había dado un anticipo de esto en el versículo 21, cuando dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Ahora el Señor Jesús va a dar una visión mucho más ampliada y detallada de lo que significa verdaderamente abrazar el Evangelio. Abrazar a Cristo traerá problemas, traerá dificultades, traerá oposición y persecución. Eso quiere decir que el Evangelio va a producir disensión, va a producir división, inclusive en los círculos más cercanos. Por eso es importante que nosotros podamos entender bíblicamente que Jesús es causa de división. Lamentablemente, en el tiempo que nosotros vivimos, se quiere vivir un evangelio diferente al evangelio que encontramos en las Escrituras. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos una concepción o tengamos una definición bíblica de lo que es el evangelio. Si ponemos oído a lo que la tradición ha dicho, a lo que la cultura nos quiere decir, claramente vamos a errar y vamos a pensar que estamos viviendo el verdadero evangelio, pero solamente estaremos viviendo un evangelio diluido, un evangelio mezclado. Pero el verdadero evangelio no está diluido, y el verdadero evangelio nos va a enseñar el Señor Jesús que es causa de división, puesto que el evangelio demanda a sus oyentes a seguirles, y ese seguir a Jesús al mismo tiempo demanda absoluta lealtad. Y vamos a ver que ese llamado a seguir a Jesús con una demanda de absoluta lealtad es principalmente lo que produce esta división, inclusive de los lazos más cercanos o íntimos. Y vamos a comenzar nuevamente con la lectura del versículo 34. Dice: no penséis
que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Cuando el Señor Jesús dice no penséis, les está diciendo claramente que ellos no se confundan, que no crean algo equivocado, porque ellos podrían pensar quizás de que el mensaje que están anunciando está produciendo algo equivocado. Pero sin embargo el Señor Jesús les anticipa que no crean algo que no es, que no piensen, que no echen a correr su imaginación, sino más bien Él les deja claro desde el principio que el mensaje que ellos van a anunciar no es un mensaje que traerá paz a la manera que los hombres entienden la paz. Porque normalmente nosotros le damos significado a todas las cosas. Le damos significado al amor, le damos significado a la amistad, le damos significado a la paz, pero nuestro significado o nuestra definición de estas cosas están equivocadas. Vemos eslogan de amor por todas partes, pero vemos claramente que el amor que nuestra cultura nos quiere imponer no es la definición de amor bíblica. O la paz que el Señor Jesús está mencionando en muchos versículos, porque Él sí vino a traer paz en un sentido, pero no vino a traer paz en otro sentido, y eso lo vamos a ver ahora. Claramente nosotros necesitamos acudir a las Escrituras para encontrar la verdadera definición, el verdadero sentido de conceptos que son tan relevantes como en este caso lo es la paz. Y Él dice que su propósito para venir a esta tierra no fue traer paz, sino que Él ha venido a traer espada. Y cuando vemos ese término, yo creo que de alguna manera nos asustamos, de alguna manera pensamos, ¿por qué Jesús dice que Él no ha venido a traer paz, sino que ha venido a traer espada? Sobre todo que hay un versículo en las Escrituras que es muy conocido por todos, creo yo, y si alguien no lo conoce, Isaías capítulo 9, versículo 6, anuncia proféticamente el nacimiento de un niño, y ese niño dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, este texto de que Jesús no ha venido a traer paz, sino espada, de alguna manera a simple vista parece una aparente contradicción. Si Jesús es el príncipe de paz, si nosotros vemos en Lucas capítulo 2, versículo 14, cuando se hace el anunciamiento del nacimiento de Jesús, las palabras son las siguientes: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso entonces nos hace pensar, ¿Jesús trajo paz o no trajo paz? En realidad Jesús trajo paz o trajo espada. Parece que ambas realidades no pueden convivir. Pero cuando llegamos nosotros a este texto y al mismo tiempo lo complementamos con las palabras de Jesús a sus discípulos, en Juan capítulo 14, versículo 27 dice lo siguiente. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces ya empezamos a entender claramente que la paz que el Señor Jesús traía no es la paz que los hombres esperaban, no es la paz que nosotros podemos entender, porque normalmente el hombre le da el concepto de paz a tener tranquilidad, a estar exento de problemas, a estar exento de dificultades, el que no sufra escasez, el que no tenga dolencias. Porque si hay una dolencia, vemos que ya no hay paz. Si estamos pasando problemas, significa que no estamos en paz. Si tenemos dificultades, automáticamente vemos que nuestra paz está siendo afectada. Pero sin embargo, el Señor Jesús, el príncipe de paz, el que da la paz, no como el mundo la da, Él no venía a traer esa paz superficial y visible que los hombres anhelan. Él no venía a traer una paz social o política. Él no venía a traer ese tipo de paz inmediata, sino que Él venía a traer una paz que era inamovible. Una paz que no sufriría con las cosas externas. Y esa paz sería el resultado de que su sacrificio, su ofrenda, conseguiría solucionar el mayor problema de los hombres, su enemistad con Dios.
Cristo, mediante su vida perfecta de obediencia y su muerte en la cruz del Calvario, lograría reconciliar a su pueblo, consiguiendo la paz con Dios. Colosenses dice en el capítulo 1, versículo 20, y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Escuche esto: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, por un lado tenemos claramente que el Señor Jesús sí vino a traer paz, pero no es esa paz superficial, no una paz terrenal, exenta de problemas, exentas de dificultades, sino una paz que se sobrepone a las dificultades, una paz que se sobrepone a cualquier tipo de problema que podamos enfrentar, porque es la paz que resulta del hecho de haber sido reconciliados con Dios. Recordemos siempre, amados hermanos, que la dicha del perdón que anuncia tanto el rey David como lo que vemos en el Nuevo Testamento no es por conseguir posesiones en esta vida, no es por alcanzar éxito, fama o por conseguir lograr los anhelos del corazón, es por causa de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Eso es lo que trae paz al alma y al corazón, y esa es la paz que fue anunciada en todo el Antiguo Testamento. Nunca se anunció una paz que sería simplemente algo visible, algo que nos evitaría tener dificultades y problemas, sino una paz que resultaría en el perdón completo de nuestros pecados, en la restitución delante de la presencia del Señor. De hecho, el que nosotros pudiéramos gozar de paz no eximiría ni siquiera al Hijo de Dios de sufrir para que nosotros tuviéramos paz. Una de las cosas que anuncian muchos teólogos a lo largo del tiempo, y resumiéndolo, han dicho de la siguiente manera: que Dios nos salvó no al coste de su justicia, sino al coste de su Hijo. Dios no estuvo dispuesto a poder hacer a un lado su justicia. Por el contrario, Él mostró su justicia perfecta al entregar a su Hijo a morir por nuestros pecados. El justo fue por los injustos, para llevarnos a Dios. Por lo tanto, este versículo de que Jesús no vino a traer paz, sino espada, no contrapone, no contradice la realidad de que Él es el príncipe de paz. Porque Isaías capítulo 53, el Evangelio del Antiguo Testamento, versículo 5 dice: mas Él, refiriéndose a Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Para que nosotros podamos disfrutar de paz, el justo tuvo que morir. El justo tuvo que ser entregado en manos de hombres, pero finalmente sabemos que a pesar que los hombres fueron el instrumento inmediato, finalmente la voluntad que se llevó a cabo fue la voluntad de Dios, porque con todo Jehová quiso quebrantarlo. Fue Dios el que quebrantó a su Hijo, pero no quebrantó su justicia. Hermanos, qué glorioso. Dios no nos salva al coste de su justicia, pero sí al costo de su Hijo. Por eso Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Y a pesar de que este texto puede generar fricción, como les decía, no hay en absoluto contradicción, puesto que no niega la realidad de la paz prometida por Dios con la llegada del Mesías. La llegada del Mesías era la gran expectativa, porque el pueblo esperaba tener paz. El pueblo esperaba ser libertado de opresiones externas, pero sin embargo la liberación llevada a cabo por Dios en el Egipto, en el Éxodo, no se compara con la liberación que Él ha hecho de su pueblo, que no estaba esclavizado a una nación, que no estaba simplemente esclavizado a un sistema de gobierno, sino que estaba esclavizado al pecado. Era esclavo del pecado, estaba entregado a la voluntad de Satanás, pero sin embargo nosotros que estábamos en tinieblas, Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y no fue con mano débil, fue con mano más poderosa que lo que hizo en Egipto.
para liberar a su pueblo de la esclavitud. Entonces, el problema no es que el texto nos está diciendo algo diferente. El problema es que los judíos esperaban algo diferente. El ser humano normalmente espera algo terrenal, espera algo del momento. Pero sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, las promesas del Señor Jesús no se reducen a lo real de ahora, a lo de ahora, sino que tienen repercusión eterna. Todo lo que vemos en la Escritura tiene repercusión eterna. Es por eso que en un momento determinado, cuando el Señor Jesús multiplica los panes, multiplica los peces, ¿en qué resulta? La multitud lo sigue. Pero ahora, ¿lo seguirá porque vieron las señales? ¿O lo seguirán porque vieron que era beneficioso seguir a alguien que multiplica los alimentos? Jesús se detiene y le dice, ustedes me siguen no porque vieron las señales. ¿Qué significa eso? Ustedes no entendieron a través de las señales quién soy yo. Ustedes me siguen porque comieron y se saciaron. Pero no trabajen por la comida que perece. Más bien trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la que el Padre os da. Las personas anuncian, Cristo sana, es verdad. Él tiene el poder absoluto para sanar, pero las sanidades en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento no las podemos reducir simplemente a un bien físico temporal, sino que siempre las sanidades evidenciaron que aquel que decía que tenía poder para perdonar pecados, en realidad tenía poder para perdonar pecados. Porque ¿cómo podía decir, levántate y anda, y tus pecados te son perdonados? Lo principal, tus pecados te son perdonados parece simple, porque no hay evidencia de eso. Pero después decir, levántate y anda, ya el que era paralítico se levanta. Entonces, si levántate y anda resulta en que el paralítico anda, entonces tus pecados te son perdonados, también es cierto. La evidencia de la sanidad era para argumentar y evidenciar una realidad mayor. No solo tenía poder para sanar, sino tenía poder para salvar. Eso es lo que quiere mostrarnos las Escrituras. Y es por eso, hermanos, que es importante que nosotros entendamos bíblicamente ahora, en base a que en realidad Él es el príncipe de paz, cuando la palabra dice que Él no vino a traer paz, sino vino a traer espada. La espada simboliza, sin ninguna duda, división. La espada causa división, pero ojo, no violencia física impuesta por Cristo. Nunca el Señor Jesús promovió la violencia física, jamás, pero no escondió la realidad de que el mensaje del Evangelio causaría división. El conflicto sería inevitable entre los que siguen a Cristo. Hermanos, el conflicto de los que siguen a Cristo es inevitable, pero al mismo tiempo esto no significa de que es un llamado a la violencia física. A lo largo del tiempo muchas personas han malinterpretado esto y piensan que es un llamado a la rebelión. Es un llamado a rebelarse en contra del gobierno, es un llamado a rebelarse en contra de los ricos y que los pobres deben anunciar este tipo de mensaje. Pero sin embargo vemos claramente que el Señor Jesús nunca promovió la violencia física. Juan capítulo 18, versículos 10 y 11. El contexto es que venían a apresar a Jesús, porque uno de sus discípulos, Judas, lo había vendido por 30 monedas de plata y aparte de eso lo iba a entregar con un beso. Y cuando sucede todo esto, que vienen a buscar al maestro, dice la palabra, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, ¿quién más que Simón, cierto? Que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Eso qué significa? Pedro fue reprendido por la acción que llevó a cabo. El Señor nunca le ordenó que lo defendiera, porque él ya había anunciado, ¿acaso él no podría orar a su Padre? ¿Y su Padre enviaría 12 legiones de ángeles para poder defenderlo? No, el Señor Jesús le dice, no es ese el significado de lo que Él les ha enseñado. No, Él no está promoviendo la violencia física, la rebelión, la rebeldía. Él le dice, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús está diciendo, el sufrimiento que yo voy a tener ahora es la voluntad del Padre. Y nada podrá detener que Él lleve a cabo la voluntad de aquel que lo envió. Por lo tanto, Cristo siempre les enseñó a sus discípulos que seguir a Cristo resultaría
en oposición, resultaría en dificultad, resultaría en persecución, inclusive resultaría en poner su vida por causa de Cristo. Cristo mismo llegaría a la cruz por causa de obedecer a su Padre. Entonces, hermanos, surge una pregunta aquí. ¿Por qué Cristo y su evangelio divide? Si Jesús está dando por sentado de que Él no ha venido a traer paz, sino ha venido a traer espada, y la espada es clara señal, evidencia de división, no de violencia, no de rebelión, sino de división. Pero ahora, ¿por qué Cristo y su evangelio divide? El evangelio de Cristo divide por dos cosas. Primero, porque deja en evidencia el pecado. Lo primero que causa división es porque el evangelio de Cristo deja en evidencia el pecado, porque el mensaje del evangelio es: arrepentíos y creed en el evangelio. Y si el llamado es arrepentirse, es porque claramente somos pecadores. Hemos ofendido la ley de Dios, del Dios que es 3 veces santo. Y el llamado es arrepentirse, y el hombre en su estado natural no reconoce su pecado. Le es difícil cosa reconocer que él ha ofendido a Dios. La respuesta natural es que yo soy una buena persona. Intento hacer lo mejor posible. Soy generoso, soy caritativo, me importan mis vecinos. Pero sin embargo, como sucedió en el huerto del Edén, el hombre y la mujer pensaron que cubriéndose con hojas de higuera, el problema estaba solucionado. Pensaron que el error que cometieron o el pecado que cometieron era solucionable con cubrirse momentáneamente. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Le saca sus hojas de higuera y le pone piel de animal. Le da a entender que la vestimenta que ellos estaban usando era inapropiada para la condición en la que ellos se encontraban. Y eso no le sucedió solamente a nuestros primeros padres. También nosotros pensamos que el problema quizás que nos agobia del pecado es tan superficial que lo podemos solucionar siendo buenas personas, haciendo buenas obras, pero el evangelio anuncia que somos pecadores y que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y eso causa rebeldía en el corazón natural de los hombres. Cuando la palabra nos anuncia, cuando Dios liberta al pueblo de Israel de Egipto, y dice que Dios endureció el corazón de Faraón, eso no significa que Faraón quería hacer lo bueno y que Dios no lo dejó. No significa que el corazón de Faraón era bondadoso, pero Dios lo entenebreció. No, significa de que Dios simplemente dejó que el corazón de Faraón expresara lo que había dentro de él. Dios lo único que tuvo que decir es ponerle a Faraón las cosas claras, que el verdadero Dios ordenaba que lo dejara ir a su pueblo. ¿Y qué sucedió? Faraón se endureció en su corazón. Al hombre le basta con que Dios le diga la verdad para que su corazón se encienda en ira. Basta con simplemente escuchar que eres un pecador, que tienes que arrepentirte. ¿Y quién da esa orden? El Señor da esa orden. ¿Quién es el que dice que dejes ir a mi pueblo? El Señor de los hebreos. Eso era suficiente para que Faraón explotara en ira. Y eso es lo que sucede, hermanos. El evangelio divide porque deja en evidencia, desenmascara el pecado. Y el segundo punto, ¿por qué el evangelio divide, hermanos, a este nivel? Es porque el evangelio exige lealtad absoluta a Cristo. El evangelio exige lealtad absoluta a Cristo. El mensaje de Cristo expone la corrupción del corazón y provoca una reacción, hermanos. El mensaje del evangelio, cuando es anunciado con fidelidad, siempre provocará una reacción. Y hay solo dos posibilidades de cómo reaccionar ante la realidad del evangelio. O usted se rinde o usted se rebela. No hay un término medio en cuanto a cuando el evangelio se expone con fidelidad, o el hombre se rinde o el hombre se rebela. Y los que se rinden experimentan la oposición de aquellos que se rebelan. Eso es lo que sucede en el marco de lo que el Señor Jesús está enseñando, de que Él no vino a traer paz, sino vino a traer espada. Él vino a ser
causa de división. Como dijo un día Juan Calvino, donde quiera que entra el evangelio provoca oposición, no porque sea violento, sino porque el corazón humano es hostil a Dios. No es que el evangelio sea violento, no es que el evangelio promueva la violencia, sino que el corazón del hombre es hostil a la palabra de Dios. Es el corazón del hombre que no resiste el mensaje del evangelio. Por eso, hermanos míos, Cristo no promete armonía familiar ni social. Muchas veces hemos confundido, pensamos de que porque aceptamos a Cristo o creemos en Cristo, que es la palabra correcta, creemos que automáticamente todas las cosas van a ser color de rosas. En el trabajo nos va a ir de maravilla, en todas partes nos van a amar. Hermanos, Cristo en ningún pasaje de las Escrituras promete armonía familiar ni social. De hecho, lo que Él nos está dando por seguro, que su verdad puede convertirse en el punto de fricción más profundo entre las personas más unidas. ¿Escuchó bien eso? El Evangelio no promete armonía familiar. Esto quiere decir que todas las personas que se oponen al Evangelio van a resultar persiguiéndonos, que todas las personas que se oponen a Cristo y que no aceptan el mensaje del Evangelio van a perseguirnos a nosotros. No, hermanos. Yo creo que todos nosotros conocemos personas que no son cristianas y no se oponen a nuestra fe. No se oponen a que seamos cristianos. Inclusive podemos conocer personas que están casados, y cuando se casaron ambos eran incrédulos, pero uno de ellos se convirtió al Señor por la obra del Espíritu Santo, pero sin embargo vemos que el inconverso o el incrédulo no se opone en su camino. Es completamente pasivo, no se opone a que vaya a la iglesia, de hecho lo anima a que vaya a la iglesia, pero sin embargo él o ella no van. Solamente es un animar externo, es porque ve con su intelecto que no es algo malo que vaya a la iglesia. Porque de alguna manera los inconversos deben ver en nosotros que el Evangelio nos ha hecho bien. El Evangelio nos hace mejores personas, aunque el mensaje principal no es simplemente de moralidad. Sin embargo, toda persona que ha sido impactada por el Evangelio se transforma en una mejor persona. Si era padre, es mejor padre. Si es hijo, es mejor hijo. Si es vecino, es mejor vecino. Porque el Evangelio cambia la disposición del corazón. Cambia nuestra cosmovisión de todas las cosas. Por eso es importante, hermanos, de que nosotros no podamos caer en esa pasividad, no podamos caer en esa conformidad de lo que el mundo nos ha querido dar a entender que es el Evangelio. El Evangelio desenmascara nuestro pecado, y no solamente de aquel que aún permanece en incredulidad, sino de nosotros como pueblo de Dios, que podemos caer en una conformidad pensando que ya somos salvos, pensando que ya Cristo murió por nuestros pecados y que no necesitamos estar continuamente a la luz de la palabra para que nuestros pecados sean expuestos. El creyente debe amar que la luz alumbre su vida para que sus pecados queden expuestos, porque cuando nuestros pecados no están expuestos, no podemos arrepentirnos, y el arrepentimiento es un don de Dios. ¿Ha visto el arrepentimiento como un don de Dios? ¿Y ha podido experimentar que cuando no se arrepiente es porque su naturaleza humana se endurece y no quiere reconocer? Y no podríamos hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo, que Él es el que nos convence de pecado. Qué tremenda gracia que el Espíritu no nos permita permanecer por tanto tiempo en dureza. Sin el Espíritu Santo, todos los que caemos quedaríamos tendidos en el camino. Todos, hermanos. Por eso cuánta gracia nos ha dado el Señor, que nos ha dado su Espíritu Santo. Así que no caigamos en esa conformidad de pensar que no tenemos necesidad de arrepentirnos, porque el llamado también es para nosotros. Jesús está hablando con sus discípulos. Él está diciendo: no piensen que he venido a traer paz, he venido a traer espada, he venido a causar división, porque el mensaje que ustedes van a anunciar va a desenmascarar el pecado, les va a decir a los hombres en la verdadera condición en la que están. De hecho, el verdadero príncipe de los predicadores, que es nuestro Señor Jesús, no anduvo con rodeos con el hombre más entendido quizás de la época, Nicodemo. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que nacer de nuevo.
No es simplemente debes mejorar ciertas cosas, debes dejar de ir a fiestas, debes dejar de beber alcohol, debes cambiar tu vestimenta, que es el mensaje que escuchamos normalmente. Que pensando que reformando ciertas conductas vamos a ser cristianos. No, no se es cristiano de afuera hacia adentro, sino del cambio que Dios produce en el corazón y que se ve reflejado en la forma en la que vivimos. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de arriba, tiene que obrar el Espíritu de Dios en tu vida para que puedas ver y puedas entrar en el reino de Dios. Porque la realidad, estimados hermanos, que todo ser humano nace ciego y fuera del reino. A menos que Dios intervenga, nunca podremos ver la gloria del reino y mucho menos entrar en él. Por eso cuán glorioso evangelio que abrió los ojos del alma y pudimos ver la gloria de Cristo y podemos disfrutar de sus beneficios. Y a pesar de que afuera experimentemos conflicto y dificultad, nuestra alma está en paz porque el problema mayor se solucionó. Ya no somos enemigos de Dios, somos hijos de Dios, hijos de Dios. Eso es lo glorioso del evangelio. No cuánto prosperamos, no cuánto avanzamos, no cuántos logros tenemos. Nuestros pecados fueron perdonados, hermanos. Tu maldad, mi maldad fue lavada a precio de sangre, hermanos. Por eso siempre pienso en ese animalito que se llama Arminio, no Arminio, Arminio. Ese animalito que es blanco como la nieve. Y que cuando han intentado muchas cosas de poder cazarlo para obtener su piel, ese animalito encontraron que no le gustaba ensuciarse. Y se dieron cuenta que si antes de entrar a la parte donde él se refugiaba estaba sucia con barro, él prefería quedarse afuera y prefería morir antes que ensuciarse. Hermanos, hasta ese animalito nos muestra que él no quería ensuciar su esplendoroso pelaje blanco. Cuánto más anhelo deberíamos tener nosotros y estar dispuestos inclusive a dar la vida para que nuestras vestiduras no se ensucien. Para que nuestras vestiduras no se ensucien. Porque no fueron limpiadas con ningún tipo de desinfectante. Fueron limpiadas con la sangre de Cristo. Sangre fue derramada, hermanos, para que nosotros pudiéramos ser limpiados de nuestra vana manera de vivir. Por eso, hermanos, seguir a Cristo no es algo trivial, no es algo cultural, sino una decisión con consecuencias reales. Seguir a Cristo trae consecuencias y no son consecuencias posibles, son consecuencias reales, son consecuencias visibles. Si usted ha decidido creer en Cristo, seguir a Cristo, reconociendo la obra del Espíritu Santo, tiene que saber que estas cosas vendrán. Tiene que saber que Cristo dejará en evidencia su pecado, usted se arrepentirá, Él mostrará disposición para perdonarlo, pero al mismo tiempo Él demandará absoluta lealtad. Una lealtad que está por encima de todo. Una lealtad que inclusive está por encima de las ambiciones, deseos, anhelos de su propio corazón. Por eso es importante saber muy bien qué es lo que la Biblia enseña respecto de ser un discípulo antes de que nosotros pensemos que estamos caminando en el camino correcto y sin embargo solamente hemos abrazado una mentira. Eso es muy importante que nosotros meditemos en nuestro corazón. Versículo 35 y 36. Porque he venido para poner en disensión. Está afirmando una vez más lo que acaba de decir anteriormente. He venido para poner en disensión, en pleito, en dificultad, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Lo que Jesús está diciendo no es algo completamente nuevo. Jesús está citando Miqueas capítulo 7, versículo 6, donde se utilizan exactamente las mismas palabras, pero sin embargo las palabras que se citan en Miqueas 7:6 tienen que ver con la división que es por causa del pecado y la maldad que estaban reinando en aquel tiempo. Las relaciones familiares, las más íntimas, mis hermanos, y las que se dan de un carácter natural, estaban siendo destruidas. ¿Y saben qué era la causa? El pecado. El pecado era la causa de que ya no hubiese confianza ni entre los familiares, porque ninguno era leal con el otro. Cada cual buscaba su propio beneficio. Pero sin embargo, la división que estamos viendo nosotros ahora en Mateo
es por causa de la verdad. Es por causa de Cristo, es por causa del Evangelio. Eso quiere decir que el cumplimiento pleno de esa profecía dada por Miqueas es Cristo mismo, porque lo que causa verdadera división y lo que deja desenmascarado el pecado es Cristo y su Evangelio. Hermanos, y es algo importante a considerar, que en muchas culturas la familia es el núcleo más fuerte. De hecho, quizás en Chile se ha perdido un poco eso de que las familias es lo más importante que hay. El respeto, la reverencia hacia los padres, la disciplina de los hijos. Es algo que con el tiempo se ha ido perdiendo. Pero aún en muchas culturas la familia es el núcleo más fuerte. Pero sin embargo, hermanos, cuando una persona se convierte a Cristo, ese lazo podría ser atacado. Ese lazo familiar fuerte. Esa persona con la que te abrazabas, esa persona que te juró amor eterno, porque eran amigos, hermanos, eran familiares hasta la muerte, ahora puede ser atacado por la incomprensión. No podrán comprender que una persona pasó del estado de muerte a vida. No podrán entender que estaba sumido en la oscuridad y ahora estás en la luz, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, una persona que ahora Cristo es su Señor debe considerar que la oposición, la burla y el rechazo son reales en su vida. Son reales en su vida. No podemos pensar que vamos a estar exentos de estas cosas, porque la paz del Señor no nos exentúa de dificultades, hermanos, lo digo una vez más. No condicionemos el amor de Dios a cómo lo estamos pasando en esta vida presente, porque el Señor nunca nos prometió que no enfrentaríamos dificultades. Tanto en el Antiguo Testamento, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. En el mundo tendréis aflicciones, el Nuevo Testamento, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nunca Él nos dijo que nuestro caminar estaría exento de problemas, exentos de dificultades, porque aún seguimos siendo pecadores. Y como pecadores nos seguimos equivocando, seguimos tomando malas decisiones, damos pasos equivocados por causa de que en nuestra humanidad no dependemos de todo del Señor. Y eso queda en evidencia. Muchas de las cosas que vivimos es por causa de que Dios las permite para disciplinarnos. Pero debemos entender, hermanos, de que el llamado real de Cristo está por encima de toda relación natural, de toda relación, sea padre, sea hijo, sea hermano, sea tío. El amor a Cristo está por encima de todo en absoluto. La demanda del discipulado es entregar todo nuestro ser a Cristo para que Él gobierne todo en todo. Si hay algo en lo que Cristo no gobierna, entonces Cristo no gobierna en nada. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: una fe verdadera se demuestra cuando Cristo se convierte en nuestro todo, incluso si debemos perder el cariño de los más cercanos. Hermanos, eso es realidad. Eso es realidad. El creyente está dispuesto inclusive a perder el cariño de los más cercanos, no porque somos conflictivos, no porque simplemente demandamos cosas que el Señor no demanda, sino por causa de nuestra lealtad a Cristo, por causa de nuestro amor a Cristo. Y vamos a ver, hermanos, qué tan profundo es el llamado a amar a Cristo por encima de todos los amores. Y eso no es una novedad en el Nuevo Testamento. Dios siempre acusó a su pueblo de ir en pos de dioses falsos. Los acusó de ser adúlteros porque su corazón abrazaba y confiaba en otros dioses que en realidad no eran dioses. Y Dios se reveló como un Dios celoso, un Dios que los anhelaba exclusivamente para Él, y Él los llamó su pueblo precioso, que Él los apartó para que también fueran celosos, pero de buenas obras. Por eso, hermanos, el llamado a la lealtad es radical, pero ese llamado es contracultural. Una de las cosas que nos vamos a enfrentar: pero ¿no te basta con ir al culto el domingo? ¿No es suficiente? ¿Será, hermanos, que venir al culto el domingo puede resumir nuestra lealtad a Cristo? ¿Será que nuestra lealtad y amor a Cristo se reduce al culto del día domingo?
¿Será que el verdadero creyente busca ser leal a Cristo no solamente el domingo, sino en cada situación, en cada circunstancia? Inclusive cuando se encuentra solo, cuando nadie lo puede ver, Él lucha consigo mismo por ser fiel a aquel que lo llamó. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su carta pastoral, que aquel que en realidad ha sido tomado por soldado no se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué no se enreda? Con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El agradar a nuestro Señor está por encima de todas las cosas, porque ese agradarlo nace de un corazón que le ama. Por eso, hermanos, el llamado a la lealtad es radical y es contracultural, en contra de un mundo que idolatra la familia. El mundo idolatra a la familia. Nadie está diciendo de que no hay que amar a la familia, y lo vamos a estudiar más adelante, pero sin embargo, amar más a alguien o algo por sobre Dios es idolatría. Es idolatría. Entonces, hermanos, debemos considerar ahora nosotros. Pasamos ya al versículo donde el Señor deja claramente expuesto de que Él vino a traer espada y que al mismo tiempo Él vino a poner en disensión inclusive las relaciones más íntimas, más afectuosas y las que parece que son inquebrantables. Pero la verdad de Dios siempre causará división. Siempre, hermanos. Siempre. Versículo 37. Dice, el que ama a padre. ¿Se da cuenta ahora cómo cambia esto? Primero dice, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, disensión. Van a haber rebeldía, va a haber disputa, va a haber oposición. Pero ahora Cristo está diciendo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y aquí hay algo muy llamativo, hermanos. ¿Por qué? Porque solo Dios puede exigir amor supremo por encima de todos los vínculos naturales. Solo Dios puede exigir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Pero sin embargo, en este pasaje Jesús no solamente desvía ese amor al Padre solamente, sino que dirige ese amor supremo hacia su propia persona, lo cual, hermanos, es una clara aseveración y afirmación de su deidad, de su igualdad con Dios el Padre. Dios el Padre demanda amor supremo, Dios el Hijo demanda amor supremo. Esa es una clara evidencia de su deidad. Por lo tanto, Jesús exige un amor supremo hacia Él. Y hermanos, es algo muy claro, importante en destacar, que Él esté haciendo un llamado de amor supremo a Él por encima de los lazos familiares, no niega el quinto mandamiento de honrar a padre y a madre o de amar a la familia, sino que Él le está dando el orden correcto en cuanto al amor. Si el amor a Dios no está por encima de todos los lazos familiares, entonces nuestro amor no es el amor correcto. El amor correcto nace de un corazón que ama a Dios, que ama a Cristo por sobre todas las cosas. Si nuestro amor está volcado a personas antes que al Creador, eso contradice completamente su señorío. Lo contradice completamente. Eso significa, eso tiene implicaciones. Si amamos a Dios antes que todo lo demás, ¿a quién se le debe nuestra obediencia? ¿A quién se le debe obedecer? Por eso es importante entender esto, porque esto nace de lo que Jesús viene conversando con sus discípulos anteriormente. ¿A quién deben temerles? ¿A los hombres que solo deben matar el cuerpo? Más bien deben temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, porque claramente el poder es de Dios. Y Él debe indicarle esto a sus discípulos para que sus discípulos obedezcan al Señor, porque las consecuencias de tener temor y de obedecer a los hombres traerán beneficio temporal, pero la consecuencia de obedecer a Cristo trae beneficios eternos. Si ellos no querían obedecer al Señor y por miedo a la muerte obedecían a los hombres, iban a librar su vida en un momento, pero sin embargo, si estaban dispuestos a poner su vida por obediencia al Señor, iban a heredar la vida eterna.
Y no porque la salvación sea a cambio de la vida, sino que el dar la vida es el resultado de reconocer el valor de la persona de Cristo. Y eso lo vamos a ver también a medida que vayamos avanzando y el tiempo avanza también juntamente con eso. Entonces, claramente, hermanos, amar a la familia más que a Cristo implica que Cristo es opcional o está subordinado a otro amor. Y eso contradice su señorío. Cristo jamás es una opción. Cristo nunca está subordinado a otro amor. Depende si es que mi familia me autoriza. Depende si es que nadie se opone, entonces sigo a Cristo. No, el amor a Cristo no está subordinado. Cristo es el Señor de todo o Cristo no es el Señor de nada. O Cristo es nuestro máximo amor o en realidad no amamos a Cristo. Y eso es lo que podemos ver claramente cuando vemos que Simón Pedro peca y él niega al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, cuando lo restaura, hace una pregunta maravillosa. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Juan capítulo 21, 15 al 17. Uno esperaría que quizás el Señor Jesús le preguntaría: Pedro, ¿me vas a ser fiel a la próxima? Pedro, ¿en realidad te vas a mantener firme la próxima vez que seas expuesto a ciertas dificultades? Pero sin embargo vemos que lo que el Señor Jesús hace es otra cosa. Mire lo que dice, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Lo que nosotros vemos aquí es que la restauración de Pedro no gira en torno ni a su arrepentimiento ni a su fidelidad pasada, sino en si ama a Cristo más que a todo. Lo que el Señor Jesús está dejando en evidencia es que a pesar de que nosotros podemos fallar en el camino, nuestro amor por Cristo dejará en evidencia si en realidad le somos leales o no. Cristo restaura a Pedro dándole a entender o haciéndole ver si su amor está intacto por él a pesar de lo que él había hecho, hermanos. Nuestro amor por Cristo es una clara señal de que hemos abrazado el mensaje correcto. Si nuestro amor por Cristo no es verdad, no estaremos dispuestos a nada. Y siempre todo será un gran peso. Todo siempre será algo tedioso para nosotros. El por qué esto y el por qué esto otro y por qué estas pruebas y por qué estas dificultades. Pero cuando amamos a Cristo por causa del mensaje correcto, mostraremos verdadera disposición para enfrentar diferentes dificultades, porque entenderemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice: y ciertamente es el apóstol Pablo el que está hablando. Aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué? Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí vemos una afirmación tremenda de una comparación con la vida que él llevaba y con la vida que lleva en Cristo ahora. Y la expresión máxima de su amor por el Señor y en comparación de lo que es Cristo con la vida que él tenía, él dice que todo lo demás es basura. Una de las cosas más tristes que puede pasar es escuchar decir a alguien: yo antes de seguir a Cristo era feliz. Yo antes de convertirme al Evangelio me iba bien, pero ahora me va mal. Ahora voy de problema en problema, de dificultad en dificultad. En mi trabajo ahora esperaba ascender, pero por causa de la verdad no me ascendieron. Por causa de la verdad mis amigos me dejaron y empiezo a cuestionar si en realidad esto valía la pena o no.
Qué tristeza más grande es cuando aún no podemos ver que Cristo es mucho más valioso, es mucho más glorioso que todo lo que podíamos tener en esta vida. Inclusive sumando lo que teníamos más lo que tenemos ahora, Cristo sigue siendo más glorioso. No vemos al apóstol Pablo diciendo, uy, yo era ciudadano romano. Yo tenía un alto rango antes. Señor, estoy puesto ahí. No sé qué hacer, si continúo o no continúo, es mucha la pérdida. Él dice, todo era basura. Todo era basura. Nada tenía valor. Fui ciego. Le di valor a lo que no tenía valor. Pero ahora que conozco a Cristo, nada tiene valor. Él es lo más glorioso que tiene mi vida. Él es lo máximo por el cual estoy dispuesto no solamente a sufrir, estoy dispuesto a morir. Eso es lo que un momento sucede cuando le aparece el profeta Gabo y le dice, ¿quién es el dueño de este cinto? El apóstol dice, yo soy el dueño. El que es dueño de este cinto va a sufrir mucho en Jerusalén. Y los discípulos le dicen, Pablo, que no vaya, que no vaya. Y yo voy a parafrasear, a ver. Yo no solo estoy dispuesto a ser azotado, a sufrir. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por causa de mi Señor. Eso es entender que Cristo es lo máximo, es lo más glorioso, es lo más bello. Y es quien en realidad merece nuestra máxima lealtad. No hay nadie que merezca nuestra máxima lealtad. Por eso debemos nosotros autoexaminarnos y no pongamos nuestra mirada solamente en aquellos que son incrédulos y que no son creyentes todavía. Porque una de las cosas que nosotros olvidamos es que muchas veces nuestros anhelos por echar raíces en esta tierra, nuestro anhelo por conseguir cosas en esta tierra, de alguna forma ahoga y nos deja ahí sumergidos en este mundo sin poder ver la gloria de Cristo y poder entregar nuestra máxima lealtad a Él. Lo que le decía adelante, muchas personas ven que en realidad es un alto costo tener que quizás poner en las manos del Señor mi trabajo, poner en manos del Señor todo lo que tengo, todo lo que soy. ¿Y qué pasa con mis sueños? ¿Qué pasa con mis anhelos? ¿Qué pasa con las cosas que tanto anhelé cuando era un niño y por las que tanto trabajé? ¿Qué pasa con esas cosas? ¿Significa que el Señor es un egoísta y que no me permite tener nada? No, hermanos. Lo que significa es que el Señor abrió nuestros ojos y vemos que Él vale mucho más que todos nuestros sueños, que todos nuestros anhelos, porque todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos estaban infectados por el pecado y no nos permitían ver lo glorioso, lo majestuoso que es nuestro Señor Jesucristo. No nos permitían ver la gracia en sus palabras. Pero hoy sí las podemos ver y hoy sí la podemos disfrutar. Por eso cuidado, hermano, cuidado. Porque puede que en realidad empieces a mirar esas cosas por encima de Cristo y empieces a tropezar o empieces a ver el evangelio como si fuera un estorbo en tu vida y te detengas. No, el llamado no es a desertar, el llamado no es a desistir, porque el que retrocediere no agradará mi alma. No agrada el alma del Señor. Aquellos que solamente avanzan porque consiguen cosas beneficiosas en esta vida. Y es importante, hermanos, el poder reconocer de que muchos no rechazan a Cristo por argumentos teológicos. Muchas personas pueden asentir correctamente, me parece correcta esa doctrina, me parece correcta esta otra doctrina, pero sin embargo, lo que no les permite abrazar a Cristo y rechazan a Cristo es el miedo al rechazo. Es el miedo a no ser aceptados. Normalmente el hombre, por temas de naturaleza caída, busca la aceptación de los hombres y no busca la aceptación de Dios. Pero sin embargo, Cristo nos muestra que tenemos que tener en alta estima la lealtad a Él antes que la aceptación de los hombres. ¿Qué importa, hermanos? Y parece algo como bastante llamativo, pero ¿qué importa en verdad? ¿Qué importa lo que pudiéramos conseguir en este mundo? ¿Qué importa cuántos tesoros pudiéramos acumular si perdiéramos el alma? ¿Qué sentido tendría atesorar todo en esta vida y tener un buen pasar pasajero, pero sin embargo perdiéramos el alma? Qué terrible, hermanos, qué terrible. Primera de Corintios 16:22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Se había encontrado con ese pasaje alguna vez? El amor de Cristo no es opcional. El amor de Cristo es la realidad de aquellos que han sido impactados con el mensaje del Evangelio. Pablo está diciendo con claridad que no amar a Cristo es señal de estar bajo maldición.
El que no ama a Cristo es una señal inequívoca de que no ha sido regenerado. Porque Juan capítulo 16, versículo 14 dice: el Espíritu me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. ¿Tenemos el Espíritu y no amamos y no glorificamos a Cristo? Eso no es posible. Si tenemos el Espíritu de Dios, entonces amaremos a Cristo, glorificaremos a Cristo, le debemos nuestra lealtad a Cristo. Y en Juan capítulo 8, versículo 42, vemos lo mismo del Señor Jesús hablando con los religiosos de aquel tiempo. Dice: si vuestro Padre fuese Dios, me amaríais, porque yo de Dios he salido. Entonces, hermanos, el amor a Cristo es prueba de nuestra filiación verdadera con Dios. Quienes somos hijos de Dios, evidenciaremos esa condición de hijos amando a Cristo verdaderamente. Y creo, hermanos, que Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, cuando muestra la obediencia perfecta del Hijo al Padre, estando dispuesto a ir a la cruz del Calvario, el apóstol Pablo dice: haya en vosotros el mismo sentir. Por lo tanto, si nuestro sentir es diferente al sentir de Cristo, no estamos en el camino correcto. Hemos sido seducidos por un evangelio diluido. El verdadero evangelio nos llama a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, a estar dispuesto a obedecer y honrar y darle completa lealtad a su Padre, aunque eso significara la muerte. Aunque eso significara la muerte. Y eso lo podemos ver de manera más clara en el versículo que sigue, hermanos. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Señor. Antes de que nuestro Señor muriera crucificado, Él ya usaba, hermanos, la imagen de la cruz. Y para un judío del primer siglo no era algo desconocido la cruz. La cruz era sinónimo, escuche bien, de vergüenza, de dolor, de humillación y también de muerte. Los judíos entendían muy bien lo que el Señor les estaba diciendo. Toma tu cruz. Era un significado real de renunciar a uno mismo, de aceptar el sufrimiento que viene como resultado de seguir a Cristo y de perseverar. Porque todo el mundo, hermanos, sufre situaciones difíciles. ¿Ha visto a alguien que nunca ha sufrido nada? No, yo no conozco a nadie que nunca haya sufrido, que no haya enfrentado momentos de dolor, de tristeza profunda, pero sin embargo, el llamado a renunciar, el llamado a aceptar el sufrimiento viene por causa de nuestra identificación con Cristo, no por causa de dolores naturales, no por causa de consecuencias de nuestro pecado, sino que el creyente, el discípulo, sufre por su identificación con Cristo, por no estar dispuesto a comprometer la verdad, por no buscar aceptación a costa de la verdad. Quizás ustedes se pueden preguntar, ¿en qué escenario yo puedo manifestar mi completa lealtad en Cristo? Usted tome este mensaje y llévelo con usted todo el día de hoy, llévelo mañana y se va a dar cuenta en cuántas situaciones se va a enfrentar en donde Cristo demanda completa lealtad en sus conversaciones, en sus pensamientos, en sus decisiones, en lo que usted piensa hacer en adelante, en las cosas que el mundo le ofrecerá. Cristo, antes de ir a la cruz, Satanás le dijo: todo esto puede ser tuyo si postrado me adorares. Y la respuesta de Cristo: no, solo a uno se le debe completa lealtad. Aunque eso me signifique perder todo en este mundo, solo uno es el objeto de nuestra lealtad. Y ese es Dios. Solo a Él le adorarás y solo a Él le servirás. Hermanos, ese debería ser nuestro máximo anhelo. Deberían estar grabadas con letras de oro en nuestro corazón. Nuestra lealtad suprema es a Cristo. Es a Cristo. Hombres han dado su vida por el rey. Hombres han dado su vida por la nación. Pero lo más terrible es que después de esta vida se encontrarán con una condenación, porque el Rey de Reyes juzgará su vida. Pero sin embargo nosotros, por causa de nuestra identificación con Él, aunque eso conlleve el menosprecio, el sufrimiento, la no aceptación, perder el cariño de las personas más cercanas, el amor de Cristo es más sublime que todos los cariños. El amor de Cristo es más sublime que todos los amores que puedan haber. Es tal el amor que Cristo nos ofrece y que nosotros tenemos por Él, que un hombre dijo que todos los demás amores son pálidos en comparación al amor de Cristo.
El cariño de Él no es comparable. Por eso es importante que nosotros no menospreciemos este mensaje. No es solo soportar aflicciones, es identificarnos con Él. Es estar dispuesto a sufrir por causa de Él. Es estar dispuesto a cambiar de decisión por causa de Él. Es estar dispuesto a perder por causa de Él. Es estar dispuesto a que los cariños de afuera se pierdan por causa del mayor amor. Por causa del mayor amor. Y este llamado, hermanos, a tomar la cruz y seguir en pos de Él, no es algo que vemos solamente en este texto. Mateo lo vuelve a repetir, las mismas palabras de Jesús, 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí Mateo amplía la idea porque el discipulado implica negación del yo. Tienes que negarte a ti mismo. Eso significa tomar la cruz y seguir al Señor de forma activa. Mateo 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es un llamado general a todo aquel que quiera seguir a Cristo. Tiene que tomar su cruz, tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo. Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas añade cada día, mostrando que la entrega es continua. No es que ayer me entregué, la semana pasada me entregué, el año pasado fui un creyente espectacular. El año pasado mi servicio fue desbordante. No, hay que tomar la cruz cada día. Es un negamiento continuo, no es una decisión de una vez y por todas. No, hermanos, es algo continuo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí no solamente dice que no es digno, sino que no puede ser su discípulo. Es una condición indispensable estar dispuesto a seguir al Señor Jesús, tomar su propia cruz, o si no, no hay verdadero discípulo. Gálatas 2:20, Pablo aplica esto a su propia vida y dice lo siguiente. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que su vida está marcada por la cruz. Él mismo ha muerto a su ego y ya no vive más para él, sino que Cristo vive en él. Cristo es su Señor. Él vive completamente para Cristo. Mateo 8:21-22, hermanos. Sé que ya nos ampliamos un poco en la hora, pero quiero terminar esto. Mateo 8:21-22. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús inclusive confronta la tendencia del corazón a posponer el discipulado. En otro momento, Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. No creo, hermanos, de manera personal que el padre haya muerto en ese momento y que Jesús le esté negando algo que era legítimo, a pesar de que si así fuera, Jesús le está dando el orden correcto de las prioridades. Pero lo que creo a la luz del mensaje es que ese hombre está diciendo: permíteme ir a donde mi padre, permíteme esperar que muera y que pueda obtener la herencia. Porque eso es lo que normalmente sucede cuando los padres mueren, tienen que ver el tema de la herencia. Y Jesús le dice: no, tú sígueme, que los muertos espirituales se encarguen de las cosas seculares, pero tú tienes que seguirme. Nuestros intereses, hermanos, no deben estar volcados en las cosas de esta vida. John Owen decía: ninguno puede llevar la corona si rehúsa llevar la cruz. No hay gloria sin cruz. No hay exaltación sin humillación. Ese es el ejemplo más claro de nuestro Señor. Por eso, hermanos, el acudir a un cristianismo sin cruz es acudir a un cristianismo antibíblico. Todo lo que la Biblia nos enseña es acerca de llevar la cruz y dar nuestra vida por causa de nuestra lealtad suprema a nuestro Señor. Versículo 39, y con esto ya vamos terminando, hermanos. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Juan también lo dice, y dice
el que ama su vida la perderá, dando a entender que hallar su vida es amar su vida. Ahora, ¿significa que no debemos tener un autocuidado? ¿Significa que debemos ser negligentes con nosotros mismos? ¿Significa que no debemos tener cuidado en cómo nos vestimos, en qué comemos? No, hermanos, no debemos tergiversar el texto. Lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es un principio fundamental. Hallar la vida representa vivir para nosotros mismos. El que vive para sí mismo, buscando su propia comodidad, buscando su propia seguridad, buscando el éxito personal y quiere evitar a toda costa la vergüenza o el sacrificio por Cristo, perderá su vida. El que quiera vivir cómodamente en esta tierra y no enfrentar ningún problema, entonces perderá su vida. Y eso es completamente contrario al llamado de tomar la cruz. Pero sin embargo, la vida que dice, el que pierde su vida por causa de mí la hallará, al final, hermanos, el hallar la verdadera vida, el encontrar la verdadera vida, resulta cuando nosotros entregamos nuestra vida al señorío de Cristo. El que pierde su vida, el que renuncia a todo por Cristo, hallará la vida eterna. Ahora, hermanos, nosotros quizás podemos ver que tenemos dificultades y enfrentamos situaciones, pero si Cristo está reinando sobre nuestra vida, nosotros en realidad hallaremos la vida. Es la paradoja del reino. Morir al yo es vivir verdaderamente. Ser esclavos de Cristo es ser verdaderamente libres. Parece paradoja, pero es lo que la Biblia nos enseña. El que haya su vida la perderá. El que vive para sí mismo y el que no quiere enfrentar dificultades perderá su vida. Pero el que en realidad la entrega, la pierde por causa de Cristo, hallará la vida eterna. Pongámonos en pie, hermanos. Herman Bavinck, un teólogo, dijo: la cruz que el cristiano lleva es el instrumento mediante el cual Dios le concede la verdadera vida. La cruz no solamente es un símbolo de muerte y entrega, sino también es el instrumento que Dios usó para darnos vidas a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, hermanos, el llamado es: ¿qué haremos? ¿Viviremos para nosotros mismos o viviremos para Cristo? ¿Tendremos temor de poder ser rechazados o estaremos dispuestos a rendirle completa y absoluta lealtad a aquel que se entregó y murió a sí mismo por nosotros? Amén. Oremos, hermanos. Padre bueno, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, ser expuestos a tu palabra. Creo, Señor, que domingo tras domingo nos has permitido una y otra vez, Señor, oír este mensaje, porque es la continuación, Señor, de lo que usted habló a sus discípulos. Y creo que es un alto llamado a que hagamos un alto en nuestro camino y no sigamos avanzando en modo automático, sino que reflexionemos y meditemos, Señor, y según sea el buen camino, andemos por él. Ayúdanos, Señor, para que nuestro corazón, al oír tu palabra, se encienda, arda dentro de nosotros y estemos dispuestos a rendir alta y absoluta lealtad a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que estuvo dispuesto a honrar de tal manera al Padre que obedeció perfectamente la ley en nuestro lugar, que murió en la cruz del Calvario para representarnos a nosotros y fue levantado de entre los muertos como garantía de nuestra justificación. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Ese debería ser nuestra oración, nuestro cántico, porque en ti está puesta nuestra confianza. Ayúdanos para no temer lo que puedan hacernos. Ayúdanos, Señor, para tener en alta estima tu amor por sobre todos los amores, porque los amores del hombre decaen. Los amores del hombre, Señor, un día pueden ser y al otro día pueden no estar. Pero sin embargo, tu promesa es que aquellos que amaste los amarías hasta el final. Hasta las canas os soportaré. Ese es un amor real. Ese es un amor verdadero, que no miraste nuestra condición, sino que nos amaste cuando estábamos completamente perdidos, muertos en nuestros pecados. Y ahora debemos mirar con cuán amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, con asombro, con maravilla. Oh Señor, clamamos a ti y rogamos, Señor, tu ayuda y tu bendición
en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.